Tipos de exposición a la radiación. En estos tipos de exposición encontramos tres ítems que sería exposición ocupacional, exposición médica y exposición al público. En esos tres ítems vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, en la exposición ocupacional encontramos que la exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo, con excepción de las exposiciones causadas por fuentes o prácticas externas. En la exposición médica encontramos que tiene lugar como el diagnóstico o el tratamiento de la persona expuesta comprende a los pacientes o a las personas que inconscientemente los ayudan. En la exposición al público dice que en esa resto de exposiciones recibidas por miembros del público que causa fuentes de radiación, excluyendo a la exposición ocupacional y médica. Dice que en la parte de exposición ocupacional y en la exposición médica habla de su dosis efectiva, que en ella encontramos 20 mSv por año y en promedio de 5 años no debe exceder a los 50 mSv por año. Y en la exposición al público dice que la dosis efectiva es 1 mSv por año como promedio de 5 años. Carlos Gantiva, hoy vengo a hablarles un poco sobre el punto que escogí para explicarles. En este caso escogí el punto 5, que dice lo siguiente: bueno, mencione y explique la definición y características para la zona controlada y zona supervisada. Pues elabora un dibujo como ejemplo, siguiendo la referencia de la resolución 1814-34 del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, ahora es un poco rápido sobre la definición de la zona controlada y la zona supervisada. Vamos a tratar de dar unos ejemplos. Bueno, en la zona controlada es el área donde las personas pueden recibir unas exposiciones superiores a los límites del público y que requieren medidas especiales de protección, señalización y control de acceso. Una zona como esta, que ya es directamente una zona como la sala de rayos X, donde vamos a tener una exposición mucho mayor a la que podemos tener por fuera de, por ejemplo, unas paredes plomadas o a una distancia bastante prudente del tubo de rayos X. Bueno, estas zonas, que son las características principales, es un acceso restringido, solo entra el personal autorizado para así no tener ningún accidente, no tener un mayor riesgo de radiación. Ella requiere una señalización visible. La zona controlada, pues es un acceso restringido, solo ciertas personas especializadas pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque es un mayor riesgo de radiación. Hay una señalización bastante fuerte, tiene un blindaje y control diferente a cualquier área. La zona supervisada es un acceso que se permite andar para cualquier persona, un riesgo bajo de radiación. Aún así, siempre tenemos que estar precavidos. La señalización es muy ligera, pero igual está la señalización de que hay una zona de radiología cerca. Y es una vigilancia muy periódica. Bueno, en la parte de la zona controlada, como les venía comentando, es una sala directamente de rayos X, que es donde se expone la radiación. Y la zona supervisada, pues es un pasillo muy externo. Para terminar, Johan Bustamante. Hoy les vengo a hablar sobre los elementos de protección radiológica, centrándome en las salas de intervencionismo. Bueno, el primero, bueno, recordemos que los elementos de protección radiológica son los elementos principalmente en los cuales se realiza con plomo, tanto los que voy a exponer como los demás. La principal protección que utilizamos los radiólogos o que se utilizan en esas salas son elementos que están hechos a base de plomo. El primer elemento es un chaleco falda, está a base de plomo. Chaleco falda, ¿por qué? Porque en esta parte, en la primera imagen que está a mano derecha de la pantalla, pueden ver que es un chaleco solamente y que abajo tiene una otra parte del chaleco que se ve como si fuera una falda. En otros lugares vamos a poder encontrar un chaleco completo que va desde los hombros hasta las rodillas. Se utiliza principalmente para proteger la parte torácica y la parte abdominal del personal que esté en ese momento en las salas de intervencionismo. El segundo es un protector tiroideo. Ese protector va en la parte del cuello. Como su nombre lo indica, lo que hace es proteger las glándulas tiroideas, tanto del personal que se encuentra en la sala
es decir, del médico intervencionista o del radiólogo intervencionista o del cardiólogo y del tecnólogo que vaya a manejar el equipo. Lo importante de este protector, pues obviamente es evitar de que las glándulas tiroideas estén expuestas a la alta radiación. Recordemos que cuando estamos en una sala de intervencionismo, estos equipos son equipos que utilizan radiación constante. Entonces, esta radiación obviamente tiene que ser, o tiene el personal que tiene que estar en esas salas, debe estar protegido lo más posible. Otra de ellas vamos a encontrar lo que son unas cortinas de plomos o cortinillas de plomo o plomadas. Esas cortinas van en la parte de abajo de la camilla, principalmente en la parte contraria donde está eh, el equipo. ¿Por qué? Porque recordemos que si vamos a hacer un croquis de cómo es la radiación se expande desde donde se hace la radiación, es decir, del equipo hacia allá. Entonces, si nos hacemos a lo contrario del equipo, la radiación va a disminuir, pero adicional a eso tenemos que protegernos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con unas cortinillas de plomo. Recordemos que tenemos el chaleco, el protector tiriteo, pero el chaleco solo va hasta las rodillas. De las rodillas para abajo vamos a estar expuestos. Entonces se pueden utilizar estas cortinillas de plomo que van a proteger las partes, los miembros inferiores del personal. Lo otro son unos protectores móviles para el uso flexible. ¿Qué significa? Que si no tenemos las cortinillas o no tenemos un buen lugar donde podamos utilizar las cortinillas, pues podemos utilizar esos protectores móviles que son como si fueran las mismas cortinillas, pero ya estáticas o fijas. Y lo único que tiene son unas rodachinas que están en la parte de acá abajo, lo cual vamos a ubicar en la parte delante de nosotros como si fuera una barrera para que la radiación caiga en el plomo y se expanda y no la podamos adquirir nosotros. Lo otro que se utiliza son unas gafas plomadas. Lo importante de esto, recordemos, es proteger el cristalino, es decir, los ojos del personal que esté en ese momento en el área. ¿Por qué? Porque si nos exponemos a bastante radiación y no utilizamos las gafas de plomo, lo que podemos hacer es que nos den cataratas eh, por efecto de la adquisición de la radiación. El otro material que se puede utilizar son unas pámparas suspendidas del techo. ¿Qué son pámparas? ¿Qué es esto? Es una especie de plástico no sé cómo lo podamos denominar, que lo que va a hacer es poner una barrera del equipo. Si podemos ver acá atrás de la pámpara está el equipo o el arcuence, pues, y está la pámpara. Esta pámpara no nos exime a nosotros de utilizar el protector civil, de utilizar las gafas plomadas ni de utilizar el chaleco. ¿Por qué? Porque estas pámparas lo único que hace es disminuir la, la radiación o hacer de que la radiación se expanda, pero aún así puede que en algunos casos la radiación siga pasando después de esas pámparas. No es muy común verlas, pero pues es uno de los elementos que se debe tener en cuenta para la protección radiológica. Los otros son unos guantes plomados. Estos guantes van hasta la parte del antebrazo. ¿Qué sucede? Estos guantes no son común utilizarlos porque son unos elementos de alto valor o bueno, para adquirirlos es bastante costoso y pues de que obviamente para el personal o los médicos que vayan a estar utilizando esos guantes va a ser muy difícil el manejo de los equipos, el manejo de los elementos que ellos vayan a hacer, porque si se dan cuenta, los guantes plomados son un poquito más gruesos, no son pegados a la mano, sino son un poquito más gruesos, que va a hacer que la movilidad o que la sujeción de los brazos, de las manos, perdón, va a disminuir. Lo otro que podemos encontrar son unos gorros plomados. Estos gorros, pues, lo mismo, no son muy comunes utilizarlos, pues, no son muy comunes pues, ver que el personal lo utilice, pero hace parte de los elementos de protección. ¿Por qué? Pues porque es importante no solamente proteger esta zona, no solamente proteger esta zona, sino proteger esta zona de atrás. La cabeza es también importante. Y la única forma, pues como no vamos a ponernos un chaleco completo, no vamos a utilizar algo que nos impida ver, sería un gorro plomado.
Bueno, el tema del que yo les quiero hablar es acerca de la pregunta número 11 del cuestionario, que es cómo aplica un tecnólogo los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Primero hay que tener en cuenta que el tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas es la primer barrera de protección, tanto para él como para el paciente. Todo bajo unos estándares de criterios y técnica que se manejan de forma combinada. Hablamos también de tres principios fundamentales que son la justificación, la optimización y la limitación de la dosis. La justificación, ¿en qué consiste? En verificar el estudio solicitado, la orden solicitada, el que sea el paciente correcto, que no se encuentre ningún error en la orden y que sean los estudios necesarios para la patología indicada. Por ejemplo, cuando vamos a irradiar una mujer embarazada, dependiendo del tiempo de gestación, primero se indaga con el médico tratante si hay la necesidad y sobre todo si el diagnóstico requiere que se irradie la paciente. Ese sería uno de los ejemplos. La optimización. La optimización es ajustar los parámetros de radiación. Entonces, para ello vamos a utilizar menos radiación, así podemos en algunas ocasiones obtener imágenes diagnósticas de apoyo mucho más claras. También vamos a utilizar barreras de protección, como son los chalecos de plomo, como son los protectores tiroideos, todas esas cositas que disminuyen la radiación tanto para nosotros como para el paciente. También debemos revisar la imagen que se toma. En la medicina nuclear, la actividad mínima de radiofármacos que se garantice en un buen estudio. En una tomografía, que se seleccionen los protocolos de baja dosis en pacientes jóvenes. No es lo mismo tomar una imagen en un paciente de edad avanzada y de edad joven a un paciente de edad madura. También tenemos algo que se llama limitación de las dosis. Con esto nosotros protegemos al personal y al paciente. Para ello tenemos en cuenta la talla, el peso del paciente, también si es hombre, si es mujer, y también mantenemos barreras protectoras. Entonces, para ello utilizamos lo que es el orden del tiempo, la distancia y el blindaje que nosotros vamos a utilizar para tomar dicha imagen. Entonces, en la radiología, permanecer fuera del área de irradiación sería una de las limitaciones de dosis tanto para nosotros como para el familiar. Inclusive también para el paciente. A nivel general, en este trabajo podemos evidenciar nuevamente las fórmulas básicas que se dan para solución de problemas de irradiación. Entonces tenemos en cuenta que aquí nos hablan de talla, nos hablan de peso, nos hablan sobre el voltaje que se utiliza dependiendo del elemento que vamos a utilizar. Entonces creo que eh, aún somos muy básicos en todas estas cosas. Creo que aún estamos solicitando demasiado apoyo por parte del tutor. Creo que aún quedan muchos vacíos. Creo también que es muy corto el espacio, el tiempo y es muy extenso el tema. Entonces siento que aún nos quedan demasiadas cosas por complementar, nos quedan demasiadas cosas por entender, conceptos básicos que aún son muy vagos, resolución de problemas que aún son un poco difíciles, que sin ayuda de pronto del internet, sin ayuda de pronto de tablas matemáticas, sería muy difícil para nosotros como estudiantes en radiología lograr solucionarlos. En algunos contextos como los cuidados, realización de prácticas, se logra entender a evidencia teórica las cosas, pero realmente aún estamos en una etapa muy temprana para consolidar un buen comportamiento como tecnólogos radiológicos, y yo creo que todo eso lo vamos a ir comprendiendo a medida que nosotros pues realicemos nuestras prácticas. Eh, no tengo nada más, yo creo que esta sería mi apreciación. Entonces a todos pues buenas noches y gracias por la atención prestada.